Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a tratar de terminar este informe viendo algunas otras funcionalidades. Creo que ayer, en esto de la covarianza y el coeficiente de correlación, vemos que tenemos otros usos para estas medidas, como puede ser lo que hemos visto, ¿verdad? De cómo utilizar variables. Repasando cada variable que crea aquí, puedo utilizar las expresiones DAX que yo quiera, pero tengo que tener el cuidado de siempre terminar eso con un return, y en el return otra expresión DAX. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque para fórmulas complejas se hace mucho más sencillo simplemente definir todo en variable y luego trabajarlo tal cual. Entonces, tabla intermedia sería esto. Estaba viendo tal vez como mostrarles cómo podría ser de esta manera, pero un poco complejo. Imagínense, por ejemplo, aquí en el divide que tengo cuando hago la tabla esa implícita con add columns. En vez de divide, en vez del promedio 2 o menos promedio 1, ¿qué tal si yo le hubiera puesto aquí estas expresiones? Donde utilizo promedio 1, promedio 2. Y en vez de conteo, pues le pongo esta expresión, count rows. Parecería que está todo bien. Sin embargo, lo hace más complejo en el sentido de que si yo ya quisiera publicar este reporte o compartírselo a alguien, ¿verdad? En línea, pues se va a tardar un poco más de tiempo cargarlo. Incluso tal vez puede presentar algunos errores ahí de ejecución por tanto que le estoy metiendo una sola expresión. Entonces, siempre que tengamos unas expresiones complejas, como este ejemplo de la covarianza y coeficiente de correlación, pues es mucho mejor hacerlo así. Defino mi variable con algún nombre que no sea igual a alguna columna o alguna tabla de datos y utilizo las expresiones DAX correspondientes para calcular esa fórmula compleja y almacenarla en otra medida. Entonces, bueno, nos habíamos quedado ayer con esto de las banderas. Miren que ahora ya básicamente todos los países tienen una bandera. ¿Y cómo lo logré eso? Pues tuve que hacer un poco de arreglos ahí en los datos y también combinar consultas. Por eso les mandé ese último recurso al grupo de Telegram. El último enlace que mandé, hacer que combinar consultas. En primer lugar, les voy a compartir el archivo que utilicé para esto de las banderas para que ustedes puedan utilizarlo también. Es un archivo .json, ya es otro formato ahí. El archivo se llama codes, lo voy a subir ahorita. ¿Y qué es lo que hice yo con ese archivo? Aquí ya lo hice, pero igual lo voy a ilustrar para que ustedes sepan cómo hacerlo. Primero me fui a transformar datos al Power Query. Y pues en este caso le di a un nuevo origen de datos. Le pongo en más
y busco la opción que diga archivo JSON, en este caso un archivo JSON. No le voy a dar conectar porque ya lo hice aquí, lo que resulta. Ah, bueno, sí, le voy a dar conectar para que miren cómo este es de archivo. Si yo le doy conectar al archivo JSON ya descargado que lo tengo aquí, básicamente me va a salir esta tabla con 306 columnas y una fila. Básicamente es el nombre de cada país y el código que tiene ese país, pero es un código para un enlace. Este enlace pues lo saqué de aquel link de las banderas que les mandé ayer, porque yo aquí puedo descargar todas las banderas, pero aparecen como imagen y estar insertando de imagen en imagen en Power BI como que no. Yo lo que quiero es automatizarlo y que lo reconozca como una URL de imagen y me pegue ahí el icono entonces. Entonces yo lo que hice, bueno, de hecho de ese enlace que les mandé también, ustedes pueden sacar aquí el archivo JSON, este de aquí abajo. Si yo lo copio y lo pego aquí, igual ya se los mandé el archivo JSON aquí a Dataset. Está de esta forma, bastante particular para esos archivos. Pero lo que me interesa aquí es, por ejemplo, este primer link que aparece después de Embed on your website, donde tengo la dirección y un código con el nombre de la imagen, el código y el formato de la imagen que es .png. O lo voy a hacer aquí con estas, con JPG. Y voy a copiar este enlace, aunque este enlace solo sirve para bajar la bandera de Ucrania. Pero ya van a ver lo que voy a hacer. Primero, ya tengo aquí el archivo JSON. Es el que me mandé, se llama codes. Entonces yo quiero que las filas sean columnas y que las columnas sean filas. Entonces yo tengo una propiedad aquí en transformar que dice transponer y hace exactamente eso. Transpone la tabla. Las filas las trata como columnas y las columnas como filas. Si yo lo hago, me tira una columna 1 con los valores de los países, 306 países. Pero si son observadores, me eché los códigos. En este caso no es necesario, pero ¿qué tal si ocupáramos los códigos? Entonces lo que tengo que hacer primero, antes de transponer la tabla, es venir y darle a la opción esta de aquí, usar la primera fila como encabezado en transformar. Vemos que tiene un pequeño menú desplegable. Voy a usar el inverso de eso. Voy a usar el encabezado. Miren que los encabezados son los códigos. Como primera fila lo voy a usar. Entonces ya tendría dos filas, 306 columnas. Y ahora sí puedo darle transponer. A esta columna le voy a poner código o algo así. Y a esta le voy a poner país. Ojo, le pongo país porque en mis datos originales, en indicadores ambientales, yo tengo esta columna país. La voy a relacionar con con los países. Ahora, ¿cómo obtengo los datos para las banderas? Para eso copié este link y luego aquí voy a hacer algo especial al crear una columna o agregar una columna. Voy a agregar columna y voy a añadir una columna personalizada. Entonces ahí le voy a dar nombre, por ejemplo, URLs, bandera. Y para añadir una columna personalizada, además de darle un nombre, tengo que ponerle una fórmula de columna personalizada.
No voy a ahondar mucho en esto porque la verdad casi no lo he explorado, pero aquí esta fórmula pues no es una expresión DAX lo que va a poner. Se supone que es código M el que utiliza Power Query y es un poco, bueno, no es complejo, ya sabiéndolo pues sabríamos cómo agregar columnas, pero la verdad no he estudiado ese tipo de código, no sabría decirles como qué fórmulas utilizar aquí. Lo que sí es que veo que aquí en el panel de la derecha dice columnas disponibles de mi archivo, de mi consulta, donde las puedo insertar. Entonces, en este caso, yo lo que hice no fue una fórmula en sí, sino una concatenación de texto. Primero voy a pegar el link. Bueno, primero voy a abrir comillas. Voy a pegar el link. No sé por qué se puso así. Igual solo voy a ponerlo todo en una sola línea. Y ojo, todo lo que está entre comillas es texto. Sin embargo, yo voy a cortar aquí donde dice el código ua.jpg. Hasta ahí todo bien. Y luego voy a utilizar el símbolo &. Y voy a añadir mi columna código, que es una columna de texto. Y luego a ese código le voy a añadir con otras comillas lo que faltaba, pero ya no le va a poner el UA. El código ya lo estoy incluyendo en la columna. Entonces son simplemente .jpg. Y esto me va a generar la columna, es decir, le va a poner antes todo esto, luego el código pegado y luego la extensión del archivo que es .jpg en este caso. Si yo le doy a aceptar, como pueden ver, aquí estarían las URLs de cada bandera listas para ser utilizadas. Solo falta categorizar los datos. Sin embargo, tengo que hacer algo más antes de salir de aquí del Power Query. Yo tengo 306 filas de países o territorios también, porque hay territorios aquí. Incluso creo que hay banderas de los diferentes estados de Estados Unidos. Sí, miren, tengo Texas, cosas así. Y a mí, entonces, me gustaría que solo tenga los países que aparecen en mi tabla de indicadores ambientales, que son 188. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que combinar las consultas. Si no lo hago, no hay ningún problema porque podría siempre visualizarlos en esta tabla, por ejemplo, pero me aparecerían otros datos que no aparecen aquí. Por ejemplo, aquí yo no tengo Texas. Si se agrega con los datos ahí, como lo voy a insertar, saldría Texas, saldría el icono de la bandera, pero saldría en blanco estas dos columnas que yo le añadí, que eran eh, el promedio anual de lluvias en el país y el promedio de la temperatura anual en el país. Entonces, voy a tener que combinar las consultas. Aquí ya lo hice y aparece combinar uno, una tabla ya combinada, que tiene 189 filas. Sin embargo, no sé qué hice mal en la consulta porque, por ejemplo, esta, Timor Oriental, me aparece como... Ah, no aparece un código, pero no importa el código, lo que importa la URL. Pero la URL está mal porque esta es de Estados Unidos, US. Luego también en Gaza, por ejemplo, US, cosas así. Parece que todos los vacíos los reemplazó con US. Entonces vamos a ejemplificar cómo combinar otra vez las consultas. Como lo hago, simplemente aquí en inicio, combino las consultas y voy a combinarlas. Puedo combinar aquí mismo en esta tabla, combinarlas para crear una nueva. En este caso la voy a combinar aquí mismo para añadirle a esta tabla. Y por medio de la columna país, la señalo, selecciono otra tabla que sería indicadores ambientales y la columna país. Busco entonces el tipo de combinación. Yo les mandé un recurso con eso. Vamos a revisarlo rápidamente. Y tengo varios tipos de combinaciones. Ustedes pueden verlas ahí. Es importante elegir el tipo. Por ejemplo, la combinación interna solo incorpora filas coincidentes de las dos tablas.
En este caso mi principal es la primera, la relacionada es la segunda, la de indicadores ambientales. Combinaciones externas, izquierda-derecha, pues mantienen todas las filas de alguna tabla y las coincidencias de la otra. Existe también la exterior completa que incorpora todas las filas de la tabla principal relacionada. Y estas anti-izquierda, anti-derecha. Vamos a ver. Externa izquierda me dice. Aquí abajo tengo la vista previa. Que la selección coincide con 170 de 306 filas de la primera tabla. Entonces la nueva tabla combinada tendría 170 filas nada más. Yo necesito que tenga 189 filas. Debido a que si no, pues estoy cortando datos. Entonces vamos a ponerle externa completa, pues me dice, vamos a ver, externa izquierda, externa derecha, interna, y también está lo de coincidencias aproximadas. Creo que tenía algún recurso sobre eso. ¿Qué pasa cuando yo creo una coincidencia aproximada en Power Query? De hecho, se lo voy a enviar también. Es interesante que lo tengan. Como pueden ver, ya son temas un poquito más avanzados, pero en este caso no me voy a meter a rollo con las coincidencias aproximadas. Sin embargo, lo que quiero ver es tal vez cómo quedaría. Antiizquierda me dice que solo consideraría filas de la primera. Entonces, todas estas, comparadas con las de la segunda, y excluye 170 filas de las 300 de la primera tabla. Si yo lo voy a aceptar, miren, se combinó aquí mismo. Yo tenía tres columnas, aparece una nueva y aparece como un acceso o una referencia a, a las columnas de la tabla indicadores ambientales. Me dice que tiene 136 filas ahora, miren. Entonces yo puedo darle clic a este icono y puedo seleccionar las columnas de la tabla de indicadores ambientales que yo quiero aquí. En este caso, yo voy a poner país nada más, solo para observar. Voy a aceptar. Y bueno, aparecen vacías. Debido al tipo de combinación que hice de consultas. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a combinar consultas. Voy a combinar con indicadores ambientales a través de la tabla país. Externa izquierda dice que coincide con 170 filas de la primera tabla. Si lo voy a aceptar, tengo 306 filas. Y a ver aquí, como país, pues hay algunas que no aparecen aquí, por ejemplo, Antártida, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, etcétera. Hay varias. Bueno, Chequia no aparece al parecer.
Curazao, bueno, está un poco raro, pero Estados Unidos parece que no aparece. Entonces, yo para quitar esos vacíos, entonces, miren, simplemente voy a quitar vacíos aquí. Vamos a ver el resultado. El problema aquí es que por alguna razón me comía los Estados Unidos. Y Estados Unidos sí estaban los datos. Entonces, está un poco raro. Volviendo a esta, bueno, esta era la combinación de indicadores ambientales con la tabla codes. Y vamos a darle interna, tal vez, todas las filas coincidentes. Y aquí, solo para comparar, vamos a seleccionar país. No debería tener ningún campo vacío. Filtremos por orden alfabético esto, orden ascendente. Bueno, no sé por qué aquí no sale Estados Unidos, la verdad, hay algunos territorios. Sin embargo, podría servir para ejemplificar esto de cómo combinar consultas. Utilicé la consulta, la interna, creo que era la que solo agarra coincidencias en filas para las dos tablas. Entonces, esta de aquí también tiene lo mismo. Solo que también algo que, bueno, no es muy común o recomendado es que, por ejemplo, uno de estos valores que esté vacío, yo lo podría modificar. ¿Cómo? Pues simplemente dándole clic derecho a la celda y debo reemplazar los valores. Pero ya en un conjunto de datos muy grande eso no es ideal, ¿verdad? Porque no vamos a estar haciendo las cosas a mano. Pero bueno, tendríamos esta tabla, combinación 2 por ejemplo. Y yo le voy a dar cerrar y aplicar. Lo vamos a poner en una nueva tabla para utilizarlo. Bueno, por ejemplo, aquí sí hay algunos cuantos errores. Miren en las banderas que he puesto. Parece, por ejemplo, República Democrática del Congo aparece con la bandera de Estados Unidos. República Checa por alguna bandera de Estados Unidos. Eso puede ser por las variaciones también de, por ejemplo, la indicadores ambientales que tiene el país. Si la ordeno por orden ascendente, tiene Czech Republic, no tiene Chequia. Entonces eso también influye, que sean los mismos valores. Vamos a ver la otra tabla, esta codes, pues aquí estarían las banderas. Combinar uno, combinar dos. Y pues en este caso, bandera, vamos a siempre categorizarla como dirección URL de imagen para que se pueda visualizar la imagen. Y también miren que automáticamente hace la relación. Codes, pues está relacionada por el país
la columna país, combinar también. No sé por qué automáticamente por país creo que también me relacionó combinar con codes y codes combinación 2 también está relacionada por la columna país. Entonces, si pusiera yo una nueva tabla, por ejemplo, y le pusiera para combinación 2 y país, y luego la URL de las banderas, aparecerían de esta forma. Creo que no hay errores en este, solo que estoy escribiendo territorio, por ejemplo. Después puedo poner mis variables ambientales, por ejemplo, cobertura de árboles, podría poner aquí, no resumir. Y también poner algo como el rango de temperatura, no. También no resumir, doy clic en no resumir, para tener un informe un poco más definido. No sé si hay alguna consulta con esto de la combinación de consultas. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no hay. Bueno, vamos a continuar. Solo denme un momentito nada más, ya continuamos. Muy bien, entonces esto solo para combinar las consultas. Lo ejemplifico aquí. Sin embargo, voy a borrar este objeto, no me interesa. Y creo que voy a borrar estas tablas también. Combinar uno. No, combinar uno, ahí la voy a dejar. Combinación 2 sí, la voy a eliminar del modelo. No, creo que también voy a quitar combinar uno, la verdad, no la necesito. Code sí la voy a dejar ahí con los iconos de las banderas. Sin embargo, aquí me tira un error porque no tengo el promedio de bandera. Lo voy a poner de codes. Bandera. Y es lo que les decía, miren, todos estos territorios, por alguna razón no aparecen. Aunque este, por ejemplo, Antigua Barbuda, Antártida, creo que sí tengo. Hay varios, de hecho. Me parece que porque hubo un desfase ahí en los datos. Entonces, podría dejarlo así también. Sería cuestión de asignar, entonces, código, a ver, está relacionada, entonces la puedo poner. Obviamente aquí, miren, tengo mi tabla de expresiones DAX. Está vacía. Lo dejamos como estaba, ¿no? Sí. Entonces, aquí nada más puse en tarjetas el máximo, el promedio y mínimo de promedio de temperatura anual. No sé a qué país se referirá esto, sin embargo, son datos también a tener en cuenta en unas tarjetas nada más. Y vamos a ver un poco de KPIs, cómo utilizo yo KPIs aquí en Power BI. En primer lugar, tengo que tener lo que es un valor, un conjunto de valores. Generalmente, estos KPIs se utilizan bastante en cosas de
ventas, cosas así, valores numéricos. Entonces, también voy a abrir el informe la semana pasada para que miremos tal vez con unos datos más acorde a la temática, cómo utilizar esa KPI y luego ver medidor también, que es importante conocerlo. Entonces, primero KPI, un conjunto de valores. En este caso, yo le voy a poner como conjunto de valores el promedio de la temperatura anual. Básicamente, el promedio que han tenido de temperatura atmosférica cada uno de estos países. Se lo voy a poner como suma o promedio, mejor. Ponemos como promedio. Y tiene que tener un eje de tendencia y un destino. El eje de tendencia generalmente son datos, datos en una escala de tiempo o periodos de tiempo. Entonces, no sirve mucho aquí que yo le ponga país, porque no es una tabla calendario o no es una columna de una tabla calendario. Y tiene que tener un destino o una tendencia, saber cómo estoy bien o estoy mal. Y entonces esas tendencias o esos valores objetivos, por decirlo así, los tendrían ustedes que tener en una tabla aparte. Ya lo vamos a ver también que es necesario tenerlos para hacer medidores. Yo no los tengo, pero lo que hice fue simplemente añadir una medida, un DAX, una nueva medida, que la verdad le puse esto. El KPI va a ser el promedio de todas esas temperaturas de los países que en sí también son promedios, ¿verdad? O sea, estoy sacando el promedio del promedio, pero son datos proporcionados. Y a eso le voy a restar 1.5. ¿Y por qué le resto 1.5? Pues básicamente eso ustedes lo pueden buscar en lo que es el Acuerdo de París, que es un acuerdo de cambio climático. Se busca reducir o que no sobrepase de 1.5 o 2 Celsius la temperatura a nivel mundial para evitar una catástrofe climática, ¿verdad? Entonces yo digo, el promedio mundial menos 1.5 para que no, según el Acuerdo de París. O sea, es algo fundamentado. Y eso obviamente me va a dar un número nada más. Entonces yo ese número lo voy a poner como en destino, que destino sería el campo que contiene el número objetivo. Entonces sería bueno también para ver si estoy en lo correcto, poner, vamos a poner el promedio de esa temperatura anual, a ver qué nos tira. Entonces, podríamos poner KPI, el KPI, 16 Celsius. Entonces, dice que estoy en 20.5. El objetivo es 19, que no me da lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, tal vez. El promedio de la temperatura anual, lo ponga como promedio. 17.97. Bueno, sí, menos 1.5 sería como 16. Y me dice que yo, entonces, este promedio lo tengo. A ver, si yo le pongo el máximo, mínimo aquí, la suma. Ahí lo quité. Aquí está de nuevo, promedio de temperatura anual. Vamos a poner como suma. ¿Qué me está diciendo? Básicamente que estoy arriba del, del valor objetivo. Lo toma como verde, como que si estuviera bueno, pero sabemos que estos son variables climáticas y más bien es al revés. Más bien aquí estoy
Sería un indicador de catástrofe climática global porque las temperaturas, al menos el promedio, arriba de 1.5. Entonces vamos a ver qué configuración le podemos dar. No hay mucho aquí en KPI para darle, a menos que yo le ponga miren aquí en eje de tendencia, dándole formato al objeto visual, dirección bajo está bien. Entonces ahí sí, miren, se pone en rojo. Color correcto debería ser un verde, yo lo puedo cambiar. Neutro también, o incorrecto. Y le puedo dar formato condicional, como ya conocemos. Y la etiqueta objetivo, podemos también personalizarla, entre otras cosas. Vamos a ponerle aquí, solo cambiarle el nombre. Objetivo de temperatura promedio global. O sea, un promedio. Y el promedio pues varía mucho. Y estos datos de temperatura también sería bueno tal vez conocer qué desviación estándar tienen, ya que tengo aquí todas las regiones del mundo, ¿verdad? Todos los países. No tengo la Antártida, entonces no tengo esa desviación, pero hay unos países que sí tienen valores muy bajos. Por ejemplo, el mínimo de aquí dice que es menos 8.35 Celsius. ¿En dónde habrá sido esto? Bueno, como que se trabó. Por ejemplo, aquí, miren, menos 8.35. Ah, es un glaciar, con razón. Ahí estaría como introduciéndome una dispersión no deseada. O estas islas, Georgia del Sur y Isla Sandwich del Sur, menos 0.44 Celsius como mínimo. O no, el promedio, perdón. Recordemos que ese es el promedio. Entonces vamos a poner también la desviación estándar. Aquí lo que le voy a cambiar es promedio de temperatura anual y le vamos a poner aquí mismo desviación estándar. De hecho, también lo podemos poner en un gráfico de dispersión. Entonces voy a poner un gráfico de dispersión también. Vamos a poner, bueno, ¿qué podría poner? Promedio de temperatura anual. O no, no un gráfico de dispersión. Puede ser un gráfico, sí, le promedio la temperatura anual y lo voy a comparar tal vez con, ¿qué podría compararlo con la isotermalidad tal vez? Sí, podría compararlo con la isotermalidad. Para los que se preguntan, la isotermalidad es un índice de variabilidad de la temperatura anual. Entonces, vamos a poner una línea de tendencia por aquí. En información sobre herramientas, le voy a poner país para que me indique qué país se está refiriendo. No sé por qué me lo tira como primera fecha.
Y podríamos sacarle la varianza, así como hicimos en esta página 1. Lo único que, bueno, para hacerlo, para sacar el coeficiente de correlación de Pearson, tendría que volver a sacar la covarianza. Y eso implicaría crear otra medida similar. Bueno, es igualita a la que creamos antes de covarianza y coeficiente de correlación. Eh, Solo lo que cambiaría son los nombres de las columnas, nada más. Entonces, lo vamos a poner aquí también. Vamos a poner, esta era la covarianza. Solo voy a copiar esto. Voy a crear una nueva medida. La voy a diferenciar como covarianza temperatura. Los nombres los puedo dejar igual, creo que no hay problema con eso, pero en este caso lo que voy a cambiar son las columnas. En este caso, en vez de promedio anual, voy a poner, y puedo extender aquí, el promedio de temperatura anual. Luego aquí la segunda, pues va a ser siempre con indicadores ambientales, la isotermalidad. Tabla intermedia, voy a añadirle siempre covarianza. Y para temperatura promedio anual. Y la otra, la isotermalidad. Y me va a retornar la tabla intermedia. No me tiró ningún error. Entonces puedo reutilizar esos nombres de variables. Aquí vamos a visualizarlo nada más en otra tarjeta. Y le vamos a poner la covarianza de temperatura. Es positiva, obviamente. Tiene pendiente positiva también la línea de tendencia. Y para coeficiente de correlación de temperatura va a ser lo mismo. Simplemente vengo aquí, una nueva medida. Y voy a dividir. Ah, bueno, miren qué interesante esto. Ah, no, aquí está la medida. No, me estoy desviando. Covarianza T va a ser en este caso. Y aquí, pues las desviaciones estándar de primero la temperatura promedio, es la que está en el eje X, y luego la isotermalidad. Ah, bueno. Sí, tengo que cambiarle el nombre a la medida porque ya está. Entonces, de T pongamos, y ahora sí. Entonces, si yo lo pongo aquí, coeficiente de correlación de T, 0.76. No es 0.9999, pero se nota la relación fuerte, ¿verdad? Entre la está aquí.
Aquí voy a poner un mapa nada más, y voy a poner los países siempre como ubicación. Voy a ponerle el promedio de temperatura, como el tamaño burbuja. Formato condicional, si queremos. Ya esto lo vamos a hacer. Algo así. Entonces, la desventaja sí con esto de hacer medidas con fórmulas como la de covarianza para luego sacar con otra fórmula el coeficiente de correlación de Pearson, sería que, bueno, aquí las estoy diferenciando, no pueden tener el mismo nombre. Sin embargo, para las fórmulas de covarianza puedo utilizar los mismos nombres de variables. Miren, no estoy seguro si se podrá tal vez de una forma más automatizada al rato y tal vez sí, como para que, no sé, la verdad, utilizar como la misma medida y simplemente cambiarle los campos, pero automáticamente, para no estar haciendo tantas medidas, porque igual hacer muchas medidas también es, bueno, no es tan perjudicial para el rendimiento del Power BI, porque son medidas en vez de estar creando columnas en mi vista de tabla. Entonces, esto con el KPI, les dije, podía quedar un poco más claro, y lo de medidores también, con el informe la semana pasada. En este caso voy a ponerle aquí una medida nueva en medida DAX. Estoy en el informe de la semana pasada, nada más. Aquí está, ya me miro el panel, la barra de fórmulas. Pongámosle KPI de un solo. KPI ventas. Entonces voy a hacer el promedio de fax sales, la columna creada, por ejemplo. Ah, no, podría ser de una expresión. Average X vamos a hacer de fax sales para la expresión. Voy a Voy a ponerle. No, voy a utilizar una medida ya utilizada que sería la de No, no puedo utilizarla aquí. Que sería de fact sales. Y luego en fact sales, la cantidad de ventas por related, team stores, team product, mejor dicho, unit price, por related, team promotion, discount percent.
y por back sales el descuento mayor, si lo hubiera. Entonces, eso va a ser un número. Entonces, yo quiero comparar las ventas de cada tienda a través del tiempo. Recordemos que KPI generalmente va a ser con valores de escala de tiempo y aquí yo tengo una tabla calendario. Voy a poner un KPI aquí nomás. En el valor le voy a poner mis ventas. Entonces voy a poner una de estas medidas sería mis ingresos. Total ingresos, creo que era. Sí, total ingresos. Si le pongo total ingresos como valor, no debería ser las ventas. Entonces las ventas parecen total de ingresos. No, vamos a ponerle total de ingresos, por poner algo. En el eje de tendencia, pues va a ir mi fecha y el destino va a ser esta medida que acabo de crear, que sería el KPI ventas. En este caso, entre más sea mejor. Parece que anda bastante bien. Total de ingresos y KPI ventas por date. Me queda la duda con este total de ingresos. Sin embargo, tengo que ponerle ahí una medida o algo así. Entonces, vamos a ver cómo es el KPI ventas. Voy a copiar esta expresión de aquí nada más. Voy a hacer una nueva medida. Ventas totales, voy a ponerle y voy a ponerle add columns. Add columns. Entonces, en este caso, la expresión va a ser, tiene que primero la tabla, entonces va a ser back sales, que, bueno, sí, back sales, nombre va a ser ventas, y la expresión va a ser esta de aquí. Ahora, ¿por qué no puedo utilizar esto? Ah, bueno, sí, aquí me estoy poniendo esto de más. Ahora sí, estoy creando una tabla. Debería ponerlo como una suma X, iterativa, que me sume todo. Para hacer la expresión y está de back sales. ¿Todo bien? A ver, aquí está, ventas totales. Me sigue apareciendo el error. Sí, entonces creo que no iría este suma de X. No, sigue apareciendo. Entonces sería,
Vamos a ver qué pasa si la pongo en el KPI, el valor. Bueno, hay un problema, obviamente. La expresión se refiere a múltiples columnas, entonces lo que queda sería utilizar sum. Poco. Bueno, lo que quería hacer era como crear una medida para las ventas totales, pero tendría que revisar esta expresión, a menos que la creara en una columna. Sin embargo, para el KPI, por ejemplo, voy a borrar esta medida. Y KPI, pongámosle un valor. Valor podría ser, por ejemplo, esta medida total de ingresos. Y la pongo en el valor. Mi medida KPI ventas, pues simplemente es esta expresión, un promedio, línea por línea, de esta expresión que sería cuánto se vendió por el precio unitario, por los descuentos, si los aplico. Para tener como un indicador KPI que este varía. Entonces, si varían las ventas o le pongo más ventas aquí, pues simplemente va a variar y me da una indicación de si estoy bien o si estoy mal, ¿verdad? En cuanto a ciertos valores. Los indicadores es algo parecido, solo que los indicadores sí vamos a tener que tener los datos aparte, como para terminar así rápidamente este medidor, y vamos a crear una nueva tabla. Esto es el informe de la semana pasada y lo hago en este informe porque los datos se prestan para eso, para estos tipos de objetos visuales, los datos ambientales, no. Entonces, a esta tabla le voy a poner valores objetivos. Y aquí, pues, columna uno, ¿será que le puedo? Sí, no le puedo introducir valores. Tengo que, bueno, sería aquí introducir datos. Sí, era aquí introducir datos. Entonces, valor objetivo la voy a eliminar. Introducir datos, una nueva tabla. Objetivo. Y vamos a poner, bueno, aquí va a ser calificación y el objetivo. Entonces vamos a clasificar las ventas por la columna Sales Quantity. Si es 2, que sea eficiente. Si es 5, pues regular. Si es 10, estable. Si es 20, excelente. Entonces vamos a medir las ventas. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cargas. Y pongámosle que para la venta, para poner aquí introducir datos, quiero tener un valor objetivo de unos 500, o sea, acumulado con unos 500. Para eso lo voy a poner en otra tabla, le voy a poner valor objetivo, va a ser, no, esto no va, y un 500 aquí. Entonces, parecen tablas bien sencillas, solamente una fila, unas cuantas filas. Sin embargo, nos ayudan para poner estos medidores radiales. Yo aquí
ingresé uno. Tiene que tener un valor mínimo, un valor máximo y un valor de destino. Entonces, el valor de destino es como el objetivo, a cuánto quiero llevar. En este caso va a ser mi valor objetivo que le puse aquí. Entonces, va a ser no la suma. Sin embargo, le voy a poner también en valor, le voy a poner Fact Sales, la columna Sales Quantity. Voy a tomar suma. Ah, bueno, entonces aquí la suma no se pasa del valor. Entonces, valor objetivo, pongámosle otro valor. A ver si lo puedo cambiar de aquí de la ventana de tabla. Editar consulta. Bueno, no, la verdad es que ya son más de las 2 y ya nos pasamos de la hora. Vamos a terminar entonces con esto el lunes y con otras cosas ya bastante, son como complementos, digamos, cómo crear plantillas en Power BI e importarlas, cómo crear archivos de origen de datos. Eso veríamos el lunes y terminar solo esto de los objetos visuales, lo que es el medidor radial. Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí. No, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, entonces pendientes hoy, tal vez les envío las instrucciones de la última tarea y van a tener bastante tiempo para hacerlo toda la otra semana. Y el lunes ahí discutimos lo del diploma y termino de mandarles el temario ya actualizado con estas clases que tuvimos esta semana para que sepan también si quieren, por ejemplo, repasar algún tema o algo así. Entonces nos quedamos por hoy Muchísimas gracias. y buenas tardes. Gracias, buenas Buenas tardes. tardes.